Muy buenas chicos y chicas. En esta ocasión, como podrán ver en el título, este es el segundo tutorial, o sea, como el segundo capítulo de cómo empezar a jugar ajedrez. Sí, chicos y chicas, después de tanto tiempo ya saqué el segundo capítulo y en lo que haremos esta vez es cómo impedir al oponente que se enroque. No sé si yo ya lo habré dicho, pero el enroque es muy importante para proteger al rey. Ahorita os mostraré. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo no se puede enrocar, o sea, las formas en que no se puede enrocar. Lo segundo que veremos son las formas de mates. Tercero, vamos a ver tablas. También vamos a ver la captura al paso, que eso no lo he dicho en el video anterior, que yo me acuerde. Y quinto, veremos finales en el ajedrez. Bueno, empecemos. Entonces, todo empieza con una partida normal, o sea, por así decirlo. Entonces ustedes ya sabrán que esto se llama iniciar en el ajedrez, o sea, iniciar una partida se llama apertura. Por ejemplo, si el oponente hace esto y si se llega a esta posición sería la apertura italiana, pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, iniciamos así. Las posiciones están como verán en el tablero. Bueno, ahora lo que va a hacer el oponente es, por ejemplo, digamos que él pone el caballo por acá, yo saco mi caballito por acá, decide poner el caballo por acá. Es un ejemplo, necesitamos llegar a una posición para poder enseñarles. Entonces, ahora, digamos que nosotros, por ejemplo, sacamos este peón, él captura, capturamos, él captura y nosotros capturamos. Que eso también les mostré en el primer episodio. Bueno, entonces, digamos que él quiere enrocarse y por ejemplo saca su alfil, pero no hay casillas relativamente buenas para sacarlo, a excepción de esta. Entonces lo que podríamos hacer aquí es, bueno, nosotros también queremos enrocarnos, pero al inicio no vamos a hacerlo. O sea, si se llegara a dar esa situación de que no queremos enrocarnos, sino primero vamos a desarrollar todas las fichas. Por ejemplo, podemos sacarla acá. Por ejemplo, el oponente puede poner el caballo acá. Y no sé por qué, o sea, no significa que se deba jugar así, sino que es un ejemplo. Por ejemplo, alguien que no sabe jugar muy bien o algo así, pone el caballo ahí y nosotros lo podemos capturar. Pero antes queremos enrocarnos. Pero como verán, no nos podemos enrocar con esta torre. ¿Y por qué? La primera forma de no poder enrocarse es que haya una casilla, controlada en este caso por el caballo, entre el rey y la torre. En este caso sería la casilla F1, que está controlada por el caballo este. Y el rey no se puede enrocar con la torre, porque entre ellos dos está la amenaza. Entonces ese sería un ejemplo de cómo no se puede enrocar. El segundo ejemplo, por ejemplo, otra partida normal. Vamos desarrollando acá las fichas. Sacamos el caballo, el oponente saca otro caballo. Nosotros sacamos este peón. Él nos captura y capturamos. Y él, como no, captura. Entonces, ahora nosotros lo que podríamos hacer es sacar este peón. Por ejemplo, es un ejemplo. Él puede devolver el caballo. Y nosotros podríamos sacar nuestro alfil para poder enrocarnos. Y él lo que haría en este caso sería amenazarnos nuestro caballo con el alfil. Pero está protegido por la ama, entonces nosotros nos enrocamos y él sigue ejerciendo presión con este caballo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, nosotros capturamos, él captura, ahora yo interpongo mi caballo porque no quiero que me capture mi dama. Y entonces él lo que hace es retroceder el alfil. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Nosotros podríamos hacer esta jugada. Como verán y como sabrán, el alfil se mueve en casillas diagonales. Nunca puede cambiar de color de casilla. Por ejemplo, si este alfil estaba en casilla negra, no puede cambiar de casillas. Todas sus casillas van a ser negras. Entonces, ¿qué pasa? Si ponemos este alfil acá, como verán, está controlando la casilla F8. Entonces, ¿qué pasa? Como esta casilla se encuentra entre el rey y la torre, entonces este enroque ya no va a ser posible. Como verán, no se puede hacer enroque.
Entonces, esta casilla está controlada. Entonces lo que se necesita en primer lugar podría ser una de las, o sea, como hay creo que 4 formas de impedirle al otro que se enroque, entonces esta sería una de las formas, interponiendo o controlando una casilla que esté entre el rey y la torre. Por ejemplo, ahora, si por ejemplo él mueve este alfil, digamos, nosotros sacamos esto para acá, él devuelve su alfil, o mejor no, él no devuelve su alfil, él nos captura nuestro alfil. Nosotros no lo comemos por alguna razón, o sí lo comemos, y él con la dama protege. Nosotros no queremos intercambiar, entonces quitamos la dama y él, como verán, ya puede enrocarse. ¿Por qué? Porque la dama está interponiendo, como la conexión o algo así, o sea, entre el alfil y la casilla. Entonces, como la casilla ya está resguardada por la dama, entonces ahora no puede, como dijimos antes, en el primer episodio, si vas a capturar una ficha o mover una ficha, no puedes saltar encima de otra. Entonces, por esta razón, esta casilla ya está libre, por así decirlo. Pero el problema acá es que podemos comer, un momentico. Le toca a los negros. Entonces, lo que podrían hacer es enroque y nosotros podríamos capturar. Esa sería una desventaja para los negros. Pero lo que estamos viendo acá es formas de impedir al otro que se enroque. Bueno, vamos con la siguiente forma de impedir al otro que se enroque. Entonces, ¿cómo sería esta forma? Pues, por ejemplo, una partida normal. Siempre necesitamos una partida normal o algo así, una partida. De hecho, aquí no sé por qué los bots... Bueno, no le hagan caso a las flechitas, que es de los bots. Entonces nosotros vamos a seguir con una partida normal. Por ejemplo, nosotros sacamos este alfil por acá, que esto sería la apertura italiana. Estos movimientos serían la apertura italiana. Por ejemplo, él saca su caballo. Nosotros decidimos comer ese peón. Él come este peón. O también otra sería que... ¿Qué pasó? Otra sería que el oponente nos comiera nuestro caballo, que sería lo mejor. Nosotros escondemos nuestro alfil porque está amenazado y nos come el peón. Bueno, ¿aquí qué haríamos? Haríamos esto de amenazar el caballo. De pronto lo quita o de pronto no lo haga. Bueno, este es un ejemplo, estamos llegando a un ejemplo. Entonces lo que podría entonces hacer sería, por ejemplo, sacar este peón, no, o mejor este, para defender a su caballo. Entonces lo que haríamos sería seguir atacándolo. Él quitaría el caballo y nosotros podríamos capturar. Pero todavía no lo vamos a hacer porque estoy guardándome el ejemplo. Entonces lo que haríamos, por ejemplo nos podemos enrocar. Él podría sacar el alfil. Y este sería el caso en el que no se puede enrocar. Por ejemplo, nosotros le hacemos jaque. La segunda forma de impedir que el oponente se enroque es si su rey está en jaque. Si su rey está en jaque, como verán, solo se puede mover a donde esté seguro, pero no se puede enrocar, como ven. La torre sí tampoco se puede mover porque tiene que moverse el rey, porque es obligatorio mover el rey o taparlo cuando está en jaque. Entonces, podría interponer el alfil. Nosotros podríamos retroceder la dama. Ya como vemos, tampoco se puede enrocar esta vez. ¿Por qué? Porque de hecho este alfil está acá y controlando una casilla entre la torre y el rey. Entonces, por ejemplo, él puede sacar este peón, tapar la vía. Entonces, como no queremos capturar porque está el caballo ahí cuidándolo, entonces lo que podríamos hacer es pues sacar el caballo. Y como vemos, como ya no está en jaque el rey, y como tampoco hay una casilla que esté controlando el alfil porque está el peón, entonces ahora sí se puede enrocar. Como ven, esa es la segunda forma de hacer que el oponente no se pueda enrocar, si es que está en jaque. Como ven, está en jaque, no se puede enrocar. La única sería taparlo con el alfil o moverse. Bueno, vamos a la siguiente forma, que esta no es tan interesante. O sea, eso sería un error del contrincante, porque en este caso nosotros, o sea, no tendríamos el control total, o por así decirlo. Entonces, por ejemplo, hacemos otra vez la apertura italiana. Digamos que
Él saca, bueno, este caballo. Y como ven, vamos a capturar este peón. ¿Qué pasa? El rey está en jaque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el rey se mueve, ya después no se puede enrocar. Por ejemplo, nosotros nos enrocamos, él devuelve el rey, nosotros, bueno, una serie de pasos. Nosotros hacemos esto y como ven, como el rey ya se movió, no se puede enrocar. ¿Qué pasa entonces con el enroque largo? Con este enroque, con la torre que está más lejos. Lo mismo, porque si el rey se movió ya no se puede enrocar con ninguna torre. Por ejemplo, le toca a las negras. Saquemos, va a sacar este alfil por acá, abre espacio para sacar este alfil. Bueno, entonces nosotros liberamos una casilla acá de escape del rey. El contrincante podría sacar el alfil por acá. Nosotros podríamos avanzar este peón, el quitar la ama para dejar libre el espacio al, al enroque largo. Entonces nos tocaría, nosotros podríamos sacar este alfil por acá y él se quiere enrocar, pero como ven no se puede porque el rey se movió. Entonces, lo que queda claro acá es que si el rey del oponente se mueve, el oponente ya no se puede enrocar con ninguna torre. Entonces vamos al siguiente caso, que yo creo que estos tres se han entendido muy bien. Si no, pueden devolver el video, porque yo creo que está bien explicado. Ahora, la última forma de evitar que el oponente se enroque también es gracias a él, o sea, él mismo es el que o sea, nosotros podríamos causar que no se enroque, pero él es el que al final, o sea, no sé si me hago entender, nosotros podríamos hacer un movimiento obligándolo a él a dejar su enroque, o sea, no poder enrocarse, pero nosotros somos el que lo obligamos o los que lo obligamos al oponente. Entonces, sigamos con la partida normal. Una partida normal, común y corriente, cualquier persona. Bueno, otra es la apertura italiana, puede ser. Él puede sacar este caballo, no sé. Nosotros nos podemos enrocar. Entonces, por ejemplo, por acá sacamos el caballo. Ah, pero le toca a las negras. Sí, es cierto, perdón. Entonces, digamos que saca el peón, nosotros sacamos el caballo y lo que sería la otra forma de no enrocarse, ya la veremos. Entonces, digamos que ocurre esto, él captura, nosotros capturamos. La dama no va a capturar porque está defendido por el alfil. Sería un error de hecho bastante grande. Entonces lo que va a hacer es sacar el alfil aquí para tener casillas controladas, para desarrollar el alfil. Entonces, ¿qué pasa? Entonces nosotros podríamos hacer esto que se llama fianqueto, o sea, mover un peón una casilla, un peón de alguno de estos, moverlo una casilla adelante, que quede como este. Entonces, entonces esto se haría para sacar el alfil acá y que controle estas casillas. Entonces lo que haríamos sería, bueno, nosotros podríamos, bueno, él podría, si no se quiere enrocar, puede sacar el alfil, nosotros sacamos nuestro alfil, él por alguna razón ataca a nuestro caballo para capturarlo, y lo que vamos a hacer acá es comer este peón. ¿Qué pasa si comemos este peón? Primero, que esta casilla está controlada por el alfil, o sea que no se pueden enrocar, y segundo, que estamos amenazando a la torre. Si la torre no se quita de ahí, entonces pues la vamos a capturar. Entonces, efectivamente el oponente no quiere que capturemos su torre, entonces lo que va a hacer él es quitarla. Pero ¿qué pasa? Si él llega a mover la torre, por ejemplo, nosotros retrocedemos y la devuelve, pero como ya la movió, entonces, por ejemplo, hacemos esto. Entonces, nosotros podemos avanzar este peón y él, como ya verán, no se puede enrocar. ¿Por qué no se puede enrocar? Porque su torre se ha movido. Efectivamente, como se movió, entonces no se puede enrocar. Pero hay una cosa acá, un detallito. Por ejemplo, él saca la dama, ya que no se puede enrocar, saca la dama, por ejemplo, acá la saca. Nosotros, por ejemplo, podemos comer el alfil, que sería buena idea. Y él se quiere enrocar con la otra torre. Entonces, en este caso sí se podría enrocar, pero con la otra torre, con la que no se ha movido. Y como el rey no se movió, entonces todavía se puede enrocar con la torre que no se ha movido. Con la torre que ya se movió, ya no se puede enrocar.
le toca hacer el enroque largo. Entonces nosotros podríamos quitar nuestro caballo y bueno, sería una partida normal, ya no tiene nada que ver. Entonces ahora, con esto ya hemos acabado las formas de impedir al oponente que se enroque, porque como vemos, enrocar es un paso importante para proteger al rey. Si se queda en el centro es muy peligroso, entonces por eso es el enroque. Y hay unas formas de impedirlo, aunque dependiendo del nivel del oponente, cada vez será más difícil hacerle esos trucos o esas cosas para que no se pueda enrocar. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es mates. Por ejemplo, nosotros por acá vamos a hacer un ejemplo que es el mate del loco, o sea, es el mate más rápido, por ejemplo, para que puedan verlo. Nosotros movemos, o sea, digamos que no sabemos jugar ajedrez y hacemos estas jugadas. Entonces, el oponente trae la dama acá y ya sería mate. ¿Por qué es mate? Porque, bueno, el rey no puede escapar, que sería la primera cosa. El único lugar para moverse es este, pero está dominado por la dama, así que no puede. Segunda forma sería tapar esta casilla, pero no puede. Ninguna ficha puede llegar a esta casilla. Y la tercera sería aniquilando a la amenaza, que sería capturar a la dama, pero ninguna ficha tampoco puede capturar a la dama. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a seguir con nuestra partida normal. Vamos a hacer la italiana, por ejemplo. Por ejemplo, una partida normal, le toca al negro, nosotros nos enrocamos. Bueno, muchas jugadas, nosotros hacemos esto, él se devuelve. Puede ser una buena partida, también esto es una buena partida. Y hacemos intercambio. Entonces él lo que puede hacer es sacar su alfil. Por ejemplo, por acá nosotros defendemos, él se enroca, que es una buena jugada. Nosotros podemos sacar la torre para dominar esta columna. Después él podría sacar un peón para liberar espacio al alfil para que pueda moverse. Nosotros podríamos hacer una salida de escape para el rey, por si acaso. Él podría sacar la torre, entonces nosotros podríamos taparla. Él nos come, nosotros capturamos a él. Entonces lo que podría hacer él también es mover este peón, por ejemplo. Nosotros podemos sacar nuestra torre y él lo que va a hacer es sacar la dama. Por ejemplo, la puede sacar para acá. ¿Qué pasa? Ya veremos. Entonces, nosotros, por ejemplo, por azares del destino, por razones del destino, nosotros quitamos el alfil y entonces estaríamos obligándolo a él a intercambiar las fichas. Por ejemplo, que me coma la torre o también podría moverla acá al lado. Por ejemplo, digamos que nos captura la torre porque quiere intercambiar. Nosotros hacemos lo mismo y por alguna razón el oponente quita el caballo. ¿Qué pasa? Lo quita para cualquier lado. Bueno, esta casilla estaba protegida por el caballo, como podrán ver, estaba protegida por el caballo, o sea que si ponía la torre acá, el caballo me podía capturar mi torre. Entonces, o sea, a lo que me refiero podría ser, él por ejemplo hace una jugada, yo pongo la torre acá, pero él me come con el caballo. Entonces, eso es lo que pasaría. Entonces, digamos que en vez de eso, él decide retirar el caballo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros subimos la torre, pero como ya no está el caballo aquí vigilando esta casilla, entonces sería un jaque y no nos podría comer la torre. Pero ¿qué pasa? Que esto sería un jaque mate. ¿Por qué? La primera razón, no se puede cubrir con ninguna ficha el rey. Segunda razón, no puede escapar a ningún lado. Si escapa acá o acá, no se puede porque está la torre en toda esta columna. La tercera sería aniquilar a la amenaza, pero como el caballo se quita, entonces ya no la puede aniquilar. Entonces, ¿qué pasa si no hubiera quitado el caballo, si no hubiera hecho una jugada? Entonces nosotros hacemos jaque, pero no sería mate, porque podría quitar la amenaza, ya no sería jaque. Otra de las razones podría ser que él hizo, por ejemplo, esta jugada. Nosotros le hacemos jaque, pero en vez de comer, el rey decide escapar. Entonces, esta sería la segunda forma de evitar el mate, evitar el mate, que sería escapando, moviendo el rey a un lugar donde no esté amenazada la casilla, controlada la casilla. Y la tercera forma sería interponiendo una ficha. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar, por ejemplo,
El negro digamos que mueve el caballo para acá, nosotros hacemos nuestro querido jaque, pero no es mate, ¿por qué? Porque en este caso podemos interponer el caballo entre la torre y el rey, entonces ya no es saque, estaría la torre amenazando al caballo, más no al rey. Y como ya saben, no se puede, o sea, no podemos saltar fichas, a excepción del caballo. Entonces, como la torre no puede saltar, atacar el rey, entonces lo que está entre el rey y la torre es un caballo, entonces pues la torre ya no puede hacer nada. Ya no es jaque, porque ya no está amenazando al rey, sino al caballo. Entonces esa sería la última forma de salvarse de un jaque mate. Y si ninguno de esos tres requisitos, que sería tapar, la otra sería abrir un hueco y escapar, o moverse a algún lado que esté seguro. Y la última que sería por ejemplo, mover esto. La última que sería capturar la amenaza. Si ninguna de estas tres cosas se cumple, entonces legalmente, legalmente sería jaque mate. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es un caso llamado tablas. Se suele dar algunas veces en ajedrez, pero ¿qué significa tablas? Tablas significa empate. ¿Cómo así que empate? ¿Cómo se puede llegar al empate? Por ejemplo, vamos a hacer una partidita por ejemplo acá rápida. Digamos que el oponente hace esto y la forma más rápida de llegar a llegar a tablas, o sea, a empate, sería por mover varias, o sea, hacer movimientos repetidos. Por ejemplo, él se mueve para acá, yo me muevo para acá, él se mueve para acá, yo me muevo para acá, él se mueve para acá, yo me muevo para acá, así, o sea, repetir los mismos movimientos hasta que sea tablas por repetición de movimientos. Esto es 3 veces repetir los mismos movimientos, el oponente y uno mismo. Entonces, si se repite 3 veces cada uno sus movimientos 3 veces repetidos, entonces ya sería tablas. La segunda forma de hacer tablas sería, por ejemplo, vamos a hacer una partida normal. Esto se suele dar en los finales, porque en los finales hay menos fichas y ya veremos por qué se necesitan menos fichas. Por ejemplo, digamos que esto es un ejemplo. Llegó esta dama por acá, quitamos el alfil, nos destruyó por acá, nos destruyó la torre y hizo esto. Nos interpusimos la dama, nos siguió destruyendo todo para tener un final rápido. No es que se deba hacer porque obviamente no se iba a jugar bien, pero o sea, solo es para sacar el ejemplo. Entonces digamos que él nos sigue capturando, nosotros sacamos esto, nos sigue capturando, nosotros hacemos una mala jugada, nos captura, nosotros movemos el rey, hacemos esto, él hace esto, nosotros por ejemplo comemos este alfil, movemos el rey para acá, que sería otra mala jugada porque le podemos quitar la dama, sería jaque, entonces podemos escapar por acá, iría haciendo jaque. Ahora este ejemplo lo vamos a hacer con peones, pero ya verán a lo que me refiero. Por ejemplo, decidimos dejarlo en paz, nosotros avanzamos nuestro peón por acá, él decide hacer un fianqueto, puede ser. Nosotros avanzamos. Ya os digo que no deberían hacer esto de las blancas, o sea, las negras no deberían hacer eso, en primer lugar porque les podríamos quitar la dama muy fácilmente. Y nosotros no deberíamos dejarnos hacer todo esto, o sea, solo es un ejemplo para llegar rápido a un final. Entonces, por ejemplo, digamos que él mueve la dama por acá, nosotros hacemos esto, él come nuestro peón y nosotros avanzamos. ¿Qué pasa? Que nuestros 3 peones, bueno, a excepción de este, que entonces digamos que él saca el alfil y nosotros capturamos, los 3 peones están bloqueados. ¿Por qué? No pueden capturar, o sea, no pueden moverse a ningún lado. Primero, no se pueden mover a ningún lado, como ven, no tiene casillas para dónde moverse. Este tampoco y este tampoco. Entonces, ¿qué pasa? La única pieza que se puede mover es el rey. Pero, ¿qué va a hacer el oponente? Digamos que se va para acá, él va a sacar, por ejemplo, una torre o un peón. Nosotros nos movemos para acá, seguimos así como un ciclo todo raro, ¿no? Digamos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que él corona, por ejemplo, un alfil para no sernos mate. Digamos, nosotros nos devolvemos, él quita el alfil, digamos. Nosotros seguimos moviendo y él baja la torre. ¿Qué pasa? Que ahora solo nos podemos mover para los dos lados. Ya nos quitaron estas 3 casillas. Nos quitaron estas 3 casillas. Ahora solo nos podemos mover o para acá o para acá. Entonces, digamos que nos movemos para acá. Pero ¿qué pasa?
el oponente hace esto. Entonces esto sería empate. ¿Y por qué es empate? Entonces dirán que esto es mate, pero no es mate porque no es tan jaque. Un mate tiene que ser jaque mate, como el mismo nombre lo dice, estar en jaque y que no se pueda escapar del jaque. Eso ya sería jaque mate. Entonces, ¿pero qué pasa aquí? No está en jaque, pero sí está encerrado. Aquí no se puede mover porque la dama está controlando estas dos casillas. La dama está controlando esta casilla y esta casilla. La torre está controlando esta casilla y esta casilla. Bueno, la dama también está controlando estas casillas. Y como ven, el rey se quedó encerrado. No se puede mover a ninguna de estas casillas. Se puede mover el rey. Entonces eso se le denomina ahogado. Ahogado es cuando un jugador o si un jugador no puede mover ninguna ficha, ya quedó totalmente bloqueado, no se puede mover. Entonces, como eso es el ahogado, entonces sería tablas, porque no sería ni jaque mate, pero no sería tampoco, o sea, sería un empate, que el otro no se puede mover. No sería ganar porque no está en jaque. Entonces, así sería la segunda forma de, de empate, y la tercera ya la veremos. Bueno, la tercera de hecho es por mutuo acuerdo. O sea, lo que quiero decir es que los dos jugadores acuerdan estar en tablas, o sea, los dos aceptan las tablas, o sea, los dos quieren. O sea, eso ya no sería por la posición ni nada, sino porque ellos dos quisieron el empate. Entonces, esa sería la tercera forma de tabla, sería la más fácil, pero también la más rara, porque, o sea, si tú estás en una situación mala, que el otro esté ganando, tú puedes ofrecerle tablas, y si él la acepta, pues quedaría en empate. Pero si no, pues que es lo más lógico, entonces pues te gana. Pero esas serían las tres formas de tablas. Ahora lo que vamos a ver es captura el paso. Esta es una jugada rara, de hecho. Esta es una jugada poco común. O no, los novatos no suelen conocerla. Varios novatos no es que la conozcan. Digamos que otra partida normal. Por ejemplo, yo saco este peón. Él saca este caballo. Yo muevo este peón acá. Y él saca este peón. ¿Qué pasa? Nosotros podemos capturar este peón así por atrás, sin necesidad de llegar a la casilla donde está él, sino a esta casilla de atrás. Entonces es la única forma. Las reglas para este captura el paso, para poder capturar el paso, sería primero que, por ejemplo, por ejemplo, nosotros en vez de hacer esta jugada, sacamos el caballo, por ejemplo, él mueve para acá y nosotros jugamos. Pero como hasta ahora llegamos acá y él saca el caballo, por ejemplo, entonces nosotros ya no podemos capturar. ¿Por qué? Porque ya hace varias jugadas que sacó el peón. Entonces pasó una, dos jugadas y pues obviamente se tiene que capturar de inmediato. Si no se captura de inmediato, si no se realiza la captura al paso de inmediato, ya no se podrá. Otro caso sería, por ejemplo, que nosotros avancemos, él avanza, vemos que podemos capturar, pero ¿qué pasa? Digamos que tenemos cosas más urgentes y, por ejemplo, sacamos este alfil. ¿Qué pasa? Él también tiene que mover, pero ya no podemos capturar. ¿Por qué? Porque ya pasaron varios movimientos. Entonces, la captura al paso se tiene que realizar inmediatamente el peón esté acá. El otro tiene que hacer la captura al paso, si no ya después no se puede. Otra de las cosas es que el peón haya avanzado dos casillas. Ya verán ahora, entonces por ejemplo digamos que esto sigue normal, no esto así, no, esto así. Él por ejemplo saca este alfil, nosotros avanzamos por acá, él mueve este peón, estos son ejemplos. Nosotros movemos este peón y él saca su peón. ¿Qué pasa? Entonces, esto no es captura el paso, no se puede capturar el paso porque primero tendría que ser un peón que se ha movido dos casillas desde el inicio. O sea, por ejemplo, este peón en vez de moverse acá, tendría que moverse acá, dos casillas, y solo se puede en el inicio, dos casillas. En la columna, por ejemplo, sería en esta columna para las blancas y en esta columna para, en esta columna para las blancas y en esta columna para las negras, que se puede realizar la captura al paso cuando un peón se haya movido dos casillas. Aquí solo se movió una, así que no puede. Entonces, ahora, por ejemplo, digamos que nosotros movemos el caballo, él avanza, bueno, él no avanza el peón, él avanza otra cosa, nosotros avanzamos este peón, él sigue avanzando su peón, nosotros también, y él hace esto.
Ahora, entonces, se supone que tendría que poder hacer, o sea, hacerse la captura del paso, porque hasta ahora mueve el peón, o sea, es inmediato que podríamos hacerla. Y también está en dos casillas que se ha movido. Y nuestro peón tiene que estar al lado para poder hacer esto, pegadito, o sea, aquí al lado pegadito. Pero ¿qué pasa? No podemos capturar, ¿por qué? Porque el peón se movió de una en una casilla, no se movió dos de una, tiene que moverse dos de una y que, y que antes de moverse las dos haya un peón del contrincante, por ejemplo acá, nosotros avanzamos este peón y nos puede capturar, esa sería la única forma. Recuerden, dos casillas de una vez, tener el peón al lado antes de que mueva las dos veces y capturar inmediatamente, o sea, hacer la captura al paso inmediatamente. Si no se cumple ninguna de estas tres, entonces pues no se puede. Ahora lo siguiente que vamos a ver, que yo creo que esto quedó claro de la captura al paso, sería finales en el ajedrez. Ahora sí, nos tocará hacer una partida, esto ya es una partida, por ejemplo, una partida normal. Ahora lo que vamos a hacer es salirnos del tablero de análisis. Vamos a hacer una partida normal como para poder ver un final. En una partida normal sí se puede llegar a un final porque uno pues es una partida normal. Entonces vamos a esperar, vamos a jugar una partida de 5 minutos más 3. Entonces empezamos nosotros. Nos tocó contra este señor, yo no sé quién será, pero es un jugador de ajedrez. Ahí como pueden ver se ven los niveles. Yo tengo un signo de pregunta, entonces nosotros podemos sacar nuestro alfil por acá, la apertura italiana de hecho. Él también como que es una variante de la apertura italiana. Nosotros enrocamos, tenemos suficiente tiempo, así que no nos preocupamos. Además que cada movimiento aumenta 3 segundos. Entonces, él piensa, nosotros seguimos desarrollando. Él, por ejemplo, nos ataca nuestro caballo, nosotros lo defendemos. Como verán, lo defendemos. Entonces el otro se quedó pensando a ver qué va a hacer. Se le va acabando el tiempo, claro, pero con el aumento de 3 segundos por cada movimiento nos que asuste. Entonces, por ejemplo, como vemos, él nos ataca este caballo y también con el alfil, o sea, dos cosas atacando. Es lo que nosotros vamos a hacer. Capturamos el caballo de él. Esta partida también además sirve más o menos para aprender y de los errores y todo eso. Entonces, podemos capturarle su alfil. Él nos captura el caballo y nosotros capturamos su peón. Bien. Esto sería una partida de momento normal, donde estamos desarrollados. El oponente no se ha enrocado, así que podría ser una ligera ventaja. Entonces, estamos esperando a que el oponente mueva. Nosotros estamos enrocados, entonces nos amenaza el caballo. El caballo nos amenaza nuestro alfil y nuestro peón. Entonces, nosotros, ¿qué podríamos hacer? El alfil ya está respaldado por la dama. Entonces, lo que podríamos hacer es mover este peón, pero no podemos mover este peón. ¿Por qué? Porque si movemos el peón caería en jaque. Esto sería otra cosa que sería clavado. Que una ficha no se puede mover porque expondría al rey a la amenaza. Entonces, lo que podríamos hacer es... podemos avanzar la dama a esta casilla. Y defendemos ya el peón. Pero quién sabe si será un error. Yo no soy un jugador profesional, pero para eso estamos, para aprender de los errores. Entonces, podríamos sacar el alfil acá para desarrollarlo y que ataque. El oponente está pensando. Se quedó pensando por un buen rato. También para eso sirve el tiempo. Si tú eres de los que piensan harto y no les gusta mover rápido, entonces para eso están como los tiempos o eso en ajedrez. Entonces, como no me quiero quedar sin tiempo porque me lleva más tiempo, entonces vamos a pensar en una estrategia rápida. Por ejemplo, mover el alfil acá. Como veremos ya, quedó defendido el peón con el alfil y con la dama. Entonces vamos a esperar a que él mueva. Él también está pensando, porque hay que pensar en las partidas de un minuto, casi no se piensa. Entonces yo no soy tan bueno, menos en computador, porque en computador es muy difícil mover fichas rápido. Entonces estamos esperando que el oponente mueva.
movió ese peón. Bueno, nosotros, ¿qué podríamos hacer? Podríamos respaldar nuestra dama con una torre. Él ya perdió bastante tiempo, pero no hay que apurarnos por eso. De hecho, él acaba de hacer un error, que se considera hacer un error. Sacar las torres por los lados, por los bordes. Se debería sacar por el centro, llevarlas al centro y sacarlas por ahí. Pero él las sacó por acá, así que eso se considera un leve error. Aunque depende del... Si es en un final, si es una apertura, entonces está mal. Pero si es más o menos acabando la partida, pues ya se puede entender por alguna razón. Entonces, nosotros, ¿qué podríamos hacer? Nosotros vamos a pensar qué podríamos hacer. Por ejemplo, sacar esta torre acá, que ataque esta columna. Ya tenemos también un ataque en esta columna. Y nuestros alfiles están por acá posicionados, listos para el ataque. Nuestros peones están aquí organizados en fila. Aquí hay un tumulto de dos. No se considera tan bueno, pero aunque depende de la situación. Entonces, por aquí, por ejemplo, lo que podríamos hacer acá es... por ejemplo, si yo le como el peón, ¿qué pasa si le como el peón? Él me come, me captura y yo no le puedo capturar. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, nosotros... en estos casos hay que pensar bien qué hacer. Entonces, por ejemplo, ya se me ocurrió una pequeña idea y es mover este peón acá. ¿Qué pasa? Si llega a capturar con este peón, nosotros le comemos la dama, le capturamos la dama. Entonces sería una gran desventaja para él porque ya no tiene con qué atacarnos. Además que una bala de una dama es muy valiosa. Y si come con la torre, le vamos a capturar con el alfil. Pero bueno, ya vemos que él decidió a las buenas no capturar, porque si capturaba pues sería un error. Ahora nosotros tampoco vamos a capturar porque nuestra dama quedaría expuesta a la torre. Entonces, nosotros ¿qué podríamos hacer? Que nos estamos quedando sin tiempo. Podríamos simplemente avanzar hacia adelante. Estamos esperando que el oponente mueva y captura con torre. Interesante, yo no me lo esperaba. Pero entonces lo que vamos a hacer en este caso es retirarnos para que no nos quite la dama y quede la torre. Entonces, estamos esperando que el oponente mueva otra vez. Si ustedes están jugando en un minuto, entonces eso significa que hay que moverse rápido porque se quedan sin tiempo. Pero como estamos jugando en 5 minutos más 3 segundos, entonces pues no pasa nada tanto. Entonces nosotros, entre más tiempo tengamos, mejor podemos pensar. Entonces esa es la idea. Estamos esperando que el oponente mueva. No hay problema, él puede demorarse. Aquí, como verán, yo estoy jugando en una aplicación o en una página. Depende si ustedes lo buscan en Google. Se llama Lichess. Bueno, vemos que él movió. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es capturarle la torre. Para que como que saque este peón de acá. Eso. Entonces ahora nosotros podríamos... ¿Qué podríamos hacer? Podríamos atacar esta columna. De hecho... Aunque me acabo de equivocar porque iba a mover la torre, no sé por qué seleccioné la dama. Pero bueno, estaba hablando de Lichess. En Lichess, si un oponente no mueve durante demasiado tiempo, uno puede reclamar victoria. Porque es como si no estuviera jugando, pero bueno. Entonces, nosotros movemos acá. Yo voy a mover la torre, pero bueno, al igual no creo que pase tanta cosa. Vamos a esperar que el oponente mueva. Movió este peón. Como estamos viendo, él quiere dominar, o sea, seguir avanzando hasta capturar nuestros peones. Y no queremos que eso pase, entonces. Por ejemplo, nosotros vamos a proceder a capturar este peón que está aquí suelto. Verificamos que esté libre. De hecho le hacemos jaque, que también puede ser una jugada buena. Entonces, ahora nosotros, ¿qué podríamos hacer? Nosotros, de hecho, aquí creo que hay un truco. Si ponemos el alfil acá, le amenazamos la dama. Y podríamos bajar. Entonces vamos a hacer esto. No sé si me está equivocando, pero a lo que voy es que si él se equivoca en comer este alfil, nosotros podríamos hacerle un tipo de jaque, como ya veremos. Entonces podría yo hacerle jaque, él tapa y eso, pero... Y yo le haría mate, pero como vemos, él se dio cuenta de la trampa, del truquillo y no quiso aceptarlo. Entonces nosotros vamos a apoyar a nuestra dama para capturar este caballo. Él se dio cuenta del truco que íbamos a hacer, entonces decidió no caer en la trampa y decidió retroceder para seguir defendiendo. Entonces vamos a esperar que él se mueva. Él de hecho nos
acaba de hacer una jugada. Entonces lo que él quiere hacer es aquí venir con la dama, hacernos jaque y ganar ventaja porque está el alfil ahí. Entonces vamos a hacer una jugada que podría ser, esta jugada no está nada mal, yo creo que sería esta. Ya el alfil no puede interferir con el peón como hemos decidido capturar, pero la dama si viene acá pues ya no puede venir acá porque está el rey. Si la dama viene acá sin protección pues ya está pues muerta. Entonces nos ataca nuestro alfil. Nosotros lo que vamos a hacer es pues retroceder. Ya como vemos esto se podría denominar ya un final, porque ya se puso la apertura, ya hay pocas piezas, o sea, ya está como más intensa la partida, ya no es el medio porque ya no hay tanta intensidad, ya es como más bien los finales, que todo ya está más libre y todo, como ustedes podrán ver. Entonces, bueno, él avanza su peón, nosotros capturamos porque es un peón que de hecho, o sea, no estaba en la barrera así como tal, o sea, no, en esta barrera, estaba aquí sobrando adelante, entonces no pasa mayor cosa. Entonces vemos que nos ataca nuestro peón. Si nosotros movemos acá, nos hace captura al paso, porque así se podría. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, ¿qué podríamos hacer en este caso? También hay que pensar mucho, entonces se nos está acabando el tiempo, ahora sí se nos está acabando el tiempo, entonces obligatoriamente nos toca hacer esto para defender a nuestro peón. No sé si será un error, pero ya después lo veremos. Bueno, el oponente está pensando qué hacer. Nosotros vamos a empezar a mirar qué podemos hacer. Por ejemplo, como ven, respaldó la torre con respaldó la torre con el respaldó la torre con la dama. Entonces nosotros podríamos aprovechar para colarnos, pero es que está el caballo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Digamos que nos movemos por acá. Es un truquillo. Porque si la dama no está acá, entonces podríamos aprovechar para hacer mate. Entonces vamos a esperar que el oponente mueva. Esto ya sí o sí es un final. Vamos a comerle la torre y acaba de cometer un error, que es jaque. Aunque me acabo de dar cuenta y no era jaque mate porque podía poner el caballo ahí. Entonces lo que vamos a hacer rápidamente es defender. ¿Cómo podríamos defender esto? Así podríamos defender. Nos estamos quedando sin tiempo. Es un problema quedarse sin tiempo en unas partidas de estas, así que vamos a empezar a improvisar, a mover rápido. Como vemos le quitamos, bueno, no le quitamos una torre, pero está acabando con nuestros peones. Y otra cosa que creo, no sé si he mencionado o no, es que si un peón llega al final, puede reclamar alguna de las 4 fichas que serían dama, torre, caballo o alfil. Alguna de esas 4 fichas puede reclamar. Entonces, por ejemplo, él decide hacer esto, nosotros como no tenemos tiempo, vamos a sacar el rey para atacar estos 2 peones. Estos 2 no necesitamos que estén acá porque pueden coronar y reclamar su dama. Entonces nosotros vamos a ir a atacar los peones. El caballo también va a hacer lo mismo. Nosotros podemos ir acá. Vamos a hacer esto. Podríamos capturarle este peón, pero no sé si lo quitará. Entonces, si lo quitó efectivamente, entonces nosotros vamos a capturar. Él lo defiende con el caballo, pero nosotros presionamos el caballo para que se vaya. Lo quita, pero nos hace un gran jaque. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Dependiendo de lo que él mueva, entonces será nuestra próxima jugada. Entonces, él decide atacarme este peón. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir avanzándolo por acá, por ejemplo. Acá lo vamos a avanzar. Porque si lo movemos acá, entonces también de igual manera nos lo captura. Entonces lo vamos a mover ahí, que ahí está a salvo. Entonces esto ya sería obviamente un final. Nosotros vamos a mover. No, de hecho hice una jugada errónea, que es mover el rey. Yo quería mover el peón acá, pero se mueve el rey. O sea, odio cuando pasa eso. Pero bueno, ya que. Entonces, bueno, al igual estamos atacando el caballo, así que no sería tan mala idea atacar el caballo para que no moleste. Entonces, por ejemplo, digamos que el caballo llega acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir presionándolo, no queremos que esté ahí. Entonces se va para atrás.
Entonces, como está atacando nuestro peón, pues ya, de hecho, ya lo ganó. Ya no podemos hacer nada. Pero el rey se puso ahí. ¿Qué pasa? Entonces esto ya es un final. ¿Quién sabe quién ganará? Nosotros le vamos a atacar este peón. Nos metemos por acá. Y nos metemos por acá. Para evitar que corone. Esto es un final difícil porque vamos exactamente igual de materiales. Nosotros, ¿qué podríamos hacer? Podríamos, no sé, avanzar esto. Él sigue avanzando. Y como vemos, sería una táctica para ganar. Entonces nosotros podemos hacer esto. Vemos que él nos va a ganar. ¿Por qué nos va a ganar? Porque va a llegar a donde nuestros peones. Aunque también podría ser tablas, es cierto. Podría ser tablas. Quién sabe, esta partida... De hecho, este es un final muy... Un final muy final, como ya verán, quedan muy pocas piezas. Entonces lo que vamos a hacer es... El rey, la única es o que se quede acá encerrado o que se libere. Entonces vemos que hizo la segunda. Ahora el que va a hacer, se devolvió, pero si él llega a llegar acá, entonces pues nosotros estaremos grave. Aunque no tanto. De hecho podemos ver que esto fue tablas por triple repetición. Yo les había comentado que la triple repetición, si se repetían varias veces los mismos movimientos, o sea 3 veces específicamente, como aquí hicimos, entonces sería tablas. Y como ven acá, triple repetición, tablas. Entonces quedamos en empate. A mí por tener el nivel más bajo me subieron y a él no le hicieron nada. Normalmente es subir o quitar puntos, pero a mí me subieron y a él no le bajaron. Porque no era mucho más duro que yo o mucho más fuerte que yo. Entonces, como veremos, vamos a ir al tablero de análisis, por ejemplo. Ya vimos un final, ese fue un gran final de hecho, fue muy intenso. Entonces podríamos ver. De hecho, ustedes como verán por acá, esperen que lo inicie todo. Las blancas tienen una ventaja. ¿Por qué tienen una ventaja? Porque son las que inician. Entonces, nosotros podemos ver que ahí esta es la barra de ventaja. Si baja de esta raya es porque, y si llega hasta acá es porque los negros tienen la ventaja. Pero si llega a subir por acá, así donde le estoy marcando, es porque nosotros tenemos harta ventaja. Entonces, por ejemplo, él sigue. Nos tambalea la ventaja. Estábamos emparejados de ventaja. Aquí fue un error o algo así porque bajó la ventaja. O sea, ellos tienen la ventaja en este momento. Y con este movimiento, esto fue un error porque nosotros, como ven, nos subió exageradamente la ventaja. Nosotros capturamos, él capturó, nosotros hicimos lo mismo que la máquina nos subió. Entonces, por ejemplo, él capturó ahí, nosotros capturamos, seguimos con nuestros movimientos. De hecho, como verán acá, la máquina está cargando, está procesando todo, pero nosotros vamos a seguir analizando. Por ejemplo, por acá ya cargó. Está cargando esta jugada. Bueno, pero como podemos ver, esto fue un final. De hecho, esto es un final. Y podríamos, en el siguiente tutorial, si recibe apoyo, podríamos terminar de ver los finales. O sea, esto ya es un final. Un final también puede ser con peones y todo eso, pero a lo que me refiero es en el siguiente tutorial, un final donde haya varios peones, donde haya casos específicos, donde los reyes estén, por ejemplo, así como esta posición y necesitemos ganar casillas, ganar posiciones para poder coronar. Entonces ya vimos los finales en el ajedrez, puede ser mate, o también puede ser tablas como vieron. Puede ser mate si llegábamos a coronar y reclamar una dama, y pues ya teníamos mucha ventaja, podríamos hacerle mate fácilmente encerrándolo. Pero como vimos fue tablas. Entonces chicos, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, por favor den su like si les gustó y si les sirve este contenido. Y no se olviden de comentar lo que necesiten o si les gustó todo eso, y muchas gracias, bye.